es 1 de mayo y como ya todos saben se celebra en todo el mundo el Día del Trabajador para conmemorar a los mártires de Chicago. Recordemos, en 1886 fueron ejecutados trabajadores de Estados Unidos tras realizar una serie de huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales. Y para hablar justamente del Día del Trabajador está Damián Stiglitz, que es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Historia de la UCALP. Es un profesor que dicta además los cursos de Historia en la Casa de Cultura de la Agremiación Médica Platense y que forma parte del área de formación, capacitación y cultura de la Agremiación Médica Platense. Damián, ¿cómo te va? Buen día, Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos y por charlar un rato con nosotros. Para poner un poco de historia, ¿no? Todos pensamos, bueno, es feriado, no se trabaja y nos olvidamos lo que estamos conmemorando muchas veces. Sí, totalmente. En general está la idea de que, bueno, el 1 de mayo es el Día del Trabajador, pero el hecho histórico atrás de eso se conoce poco, ¿no? En ese sentido, está bueno recordar lo que se conmemora el 1 de mayo, que tiene que ver con la revuelta, una revuelta que se dio en High Market, en la ciudad de Chicago, el estado de Illinois, en Estados Unidos, justamente el 1 de mayo de 1886, como decías recién. En ese sentido, bueno, hay todo un contexto atrás de este acontecimiento, que es una lucha que ya venía desde mucho antes en Estados Unidos, también en otros países en Europa, y que después de las condiciones laborales eran muy malas en ese momento, trabajaban 14, 16 horas por día incluso, en un contexto en donde estaba dando una segunda revolución industrial en Estados Unidos, y específicamente Chicago, que era la segunda ciudad más importante en ese momento de Estados Unidos. Había un movimiento obrero muy importante que de alguna manera venía reclamando por las mejoras laborales. Bueno, esto de las 16 horas de trabajo después se redujo a 14. Hubo una ley que en ese momento el presidente de Estados Unidos había hecho aprobar en 1884, la ley Ingersoll, el presidente Andrew Johnson, ¿no? Que establecía que justamente la jornada de 8 horas de trabajo. Pero la realidad es que eso no se respetó. En la práctica siguió viendo 14, 16 horas. Y entonces, en un congreso que se realizó, del Congreso Obrero de la Federación Americana del Trabajo, se estableció que el sábado 1 de mayo, justamente por eso el día, se iba a hacer una huelga por todos los Estados Unidos, y finalmente cuando llega el sábado 1 de mayo, se inicia esta huelga con 200.000 trabajadores en todo Estados Unidos, y específicamente en Chicago, donde, como decíamos, había todo un movimiento obrero importantísimo alrededor de las fábricas. Continuó incluso los días 2 y 3 de mayo, sí. Y el 4 de mayo hubo un primer conjunto de incidentes en una fábrica que se llamaba McCormick, que terminó con muertos. Pero lo interesante para destacar, en primer lugar, es que no fue solo el 1 de mayo, porque en realidad el 1 de mayo es el día que empieza la huelga, ¿no? En realidad fue toda una semana en donde el 4 de mayo va a ser el día más sangriento, porque fue el día en que al final de justamente de un acto que se hace para exigir las 4 horas de trabajo, va a aparecer la policía con 180 oficiales, van a reprimir la huelga. Ahí estalla una bomba que nunca quedó claro si fue, la tiraron los propios anarquistas que estaban llevando adelante la huelga o algún infiltrado. Eso quedó bastante confuso, pero lo cierto es que ahí mismo murieron 4 obreros, entre 4 y 7 obreros. Pero bueno, en realidad lo que se conmemora es la ejecución de 5 anarquistas que fueron los que fueron acusados como culpables de haber llevado adelante este acto. Incluso
sin ninguna prueba los acusaron a ellos de haber sido quienes organizaron este ataque con el estallido de la bomba, donde murió un policía, y la realidad es que nunca hubo ninguna prueba, ¿no?, para determinar que ellos eran 8 personajes, de los cuales solamente 2 estaban presentes el día de la revuelta en Haymarket, y los otros 6 ni siquiera estaban presentes, ¿no? Entonces se hizo un juicio durante unos meses en donde fueron condenados a muerte 5 de ellos, en un principio 7, pero finalmente ejecutaron a 5 el día 11 de noviembre de 1887 y los otros 3 a prisión. Lo que hay que destacar acá es que había una xenofobia premeditada en ese juicio, hubo una campaña también de difamación en general, contra los extranjeros, contra los anarquistas, cosa que también pasaba en la Argentina, ¿no?, con el movimiento obrero y con los inmigrantes. En general se los acusaba de ser alborotadores. Acá hubo una ley de residencia, ¿no?, con Roca, y en realidad, o sea, al final, 2 años después, el gobernador de Illinois determinó que había sido totalmente injusto ese juicio, las condenas a muerte, y bueno, el recuerdo de esa injusticia hizo que en el año 1889 en el Congreso Internacional de la Segunda Internacional Socialista, se eligiera este día del 1 de mayo, que ya te digo, es simbólico, porque en realidad empezó todo ahí. Claro, ese día es el que empezó con el Congreso, pero en realidad, de hecho, los acontecimientos más sangrientos fueron el 4 de mayo, y la ejecución el 11 de noviembre de 1887, pero quedó ese día como el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a estos mártires de Chicago que injustamente fueron ejecutados, ¿no? ¿Y tiene a nivel mundial la relevancia que tiene en nuestro país? Sí, es un día internacional que precisamente se recuerda en todos los países, o gran parte de los países del mundo, salvo en Estados Unidos y en Canadá. Son los únicos 2 países. Paradójicamente, Estados Unidos, que es donde ocurrió, se recuerda el día laboral, el Labor Day, en septiembre de cada año. Pero no es un día no laborable. No, el 1 de mayo directamente en Estados Unidos no se conmemora, sí en la mayoría de los países de Occidente, y en el caso de Argentina, que quería especificarlo, desde 1890, o sea, desde el 1 de mayo de 1890, que se comenzó a conmemorar, en esa oportunidad, el primer Día del Trabajador que se va a celebrar en la Argentina, en 1890 fue un día especial porque fue la primera vez que se hace una huelga masiva o un acto masivo con trabajadores tanto anarquistas como socialistas, que en ese momento concurren juntos. Después hubo divisiones dentro del movimiento obrero en la Argentina, ¿no? A partir de 1901 se crea la FORA, la Federación Obrera Argentina, y después se divide, los socialistas fundan la Unión General del Trabajo, pero lo interesante es que ese día, el 1 de mayo de 1890, unió a los trabajadores en nuestro país, y algo que después no volvió a pasar, ¿no? ¿Es el día por excelencia en nuestro país? Se podría decir que es el día por excelencia para los trabajadores, para el movimiento obrero. Sí, porque de alguna manera, después, más allá de todas las diferencias que empezó a haber en la Argentina, ya te digo, socialistas, anarquistas, comunistas, y después con la aparición del peronismo, sin embargo, podríamos decir que el Día del Trabajador une a todas las tendencias, ¿no?, de trabajadores, y eso se siguió celebrando durante todo el siglo XX. Imagínate que el 1 de mayo fue una fecha que se repitió, la semana de mayo, muchos años, incluso con masacres similares como la que se vivió en Haymarket en 1886 en Argentina. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, en la semana de mayo de 1909, que se conoce como Semana Roja, no la Semana Trágica, la Semana Roja, justamente empieza con una huelga por el Día del Trabajador, el 1 de mayo del año 9, que va a ser brutalmente reprimida los días siguientes. La famosa historia de Ramón Lorenzo Falcón, el coronel Falcón, que va a dejar también decenas de muertos, te diría más que en Haymarket,
y que va a concluir con el asesinato del jefe de policía, Ramón Falcón, por Simón Radowitsky, un militante anarquista. Claro. Y así se repitió muchos años, el 1 de mayo, que se llevó adelante huelgas o marchas que fueron reprimidas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, después cuando aparece el peronismo, también fue un día importante digamos, que se conmemoraba. Por ejemplo, una de las últimas apariciones públicas de Perón es el 1 de mayo del 74, poco antes de morir, que fue el mismo acto en el cual después él expulsa a los montoneros, ¿no? Damián, un gusto, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, y quería aprovechar para promocionar simplemente sí, por supuesto. el curso, porque bueno, sé que me contactaron a través de la agremiación médica. Ahí hacemos todos los martes de marzo, estoy dictando unos cursos de historia que son organizados por la agremiación médica y el Centro de Médicos Jubilados. Y bueno, es un curso de historia universal a través del cine y la literatura. O sea, las clases se complementan con películas, series, documentales, y está dividido en varios talleres. Así que los martes a las 3 de la tarde, ahora estamos arrancando el 6 de mayo un curso nuevo, así que se pueden contactar o buscar la agremiación médica platense y en la web, y ahí nos contactan. Excelente, Damián, un gusto, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y feliz día mañana. Feliz día. Damián Stiglitz es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Historia tanto de la UNLP como de la UCALP, y como bien lo decía, dicta cursos de Historia en la Casa de Cultura de la Agremiación Médica Platense, que forman parte del área de Formación, Capacitación y Cultura. Damián Stiglitz, aquí en Inteligencia Artesanal. Según la definición de inteligencia artesanal, es la capacidad de crear cosas útiles y hermosas con las manos